buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, voltea al que tienes a un lado, fíjate, está despierto. Si no, dale un codazo con mucho amor, pero con un poco de fuerza ahí para que se despierte. Qué alegría y qué gozo estar aquí adorando al Señor. ¿Cuántos están alegres por eso? ¿Sí está feliz usted? ¿Verdad? Es bueno alabar al Señor, cantarle, adorarle, exaltarle. Para eso vivimos, para eso el Señor nos trae y nos reunimos como iglesia para levantar su nombre, ¿verdad que sí? Así que qué gozo poder estar aquí en la casa del Señor y también compartir la palabra del Señor en esta noche. Igual todo lo que nos acompaña en las redes sociales, ¿verdad? Esperamos que sea un tiempo de bendición y también que Dios hable a cada uno de los que está ahí, así como a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Sí quiere que Dios le hable? ¿Seguro? ¿Seguro? Muy bien. ¿Por qué no abrimos nuestro corazón, pero también nuestra Biblia? Si usted trajo su Biblia, espero que sí, haya traído su Biblia el día de hoy. Y si no, estará en la pantalla. Quiero hablar un poquito, algo que he estado un poco compartiendo allá con la iglesia en Cancún, y lo cual Dios ha ido hablando a mi corazón. Ya hace un tiempo el Señor ha hablado a mi corazón. Y cada vez que ponía a estudiar un poco más acerca de esto que voy a compartir el día de hoy, ¿verdad? Cada vez me daba más cuenta, cada vez que meditaba la palabra, de lo que Dios es, lo que Dios hace, y que nada se escapa de la mirada del Señor ni de sus manos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? ¿Cuántos creen que es un Dios de amor? Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso? ¿Verdad que sí? Y que Dios es santo. Pero el día de hoy quiero hablarte un poquito que Dios es un Dios de justicia. ¿Un Dios de qué? Un Dios de justicia. Y el título de hoy se llama El Señor pronto hará justicia. Y antes de poder ir al pasaje de base que hoy quiero hablarte, quiero darte un poquito de una introducción acerca de que Dios es justo y la justicia de Dios. En el Salmo 96, del versículo 11 en adelante, estará en la pantalla, dice, yo lo voy a leer en la NTV o Nueva Traducción Viviente, dice que los cielos se alegren. ¿Que los qué? Los cielos se alegren y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas al Señor, que los campos y sus cultivos estallen ¿de qué? De alegría, y que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque Él viene. ¿Porque Él qué? ¿Cuántos están alegres porque el Señor viene? Algunos como que no están muy alegres. Debe de estar alegre usted y yo porque el Señor viene. Si los campos, el mar, toda la naturaleza está alegre, ¿cómo está? Porque el Señor viene, dice, pero Él viene a juzgar la tierra. Él viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. O sea, el Señor traerá justicia a todo el mundo, a todas las naciones. No hay nación, no hay autoridad, no hay rey, no hay gobernante más grande que el Señor. Y el Señor traerá, cuando Él venga, traerá justicia y hará justicia conforme a su verdad. Quiere decir que no habrá presidente de ninguna nación, quiere decir que no habrá rey, no habrá gobernante, no habrá nadie que pueda decir: Señor, yo tengo la verdad. Jesús es la verdad y Él cuando venga, Él juzgará conforme a su verdad y no a la de cada uno de nosotros ni de ningún gobernante, sino a la verdad de Él. Ahora también vemos acerca de la justicia en términos de la sociedad. Vemos que esto se refiere, o justicia en términos de la sociedad significa, es dar a cada quien lo que le corresponde, ya sea en términos de derecho, obligaciones o en la distribución de bienes y males. O sea, cuando usted va a un juez, usted busca que le hagan justicia. ¿Qué busca?
justicia y que sea lo mejor, lo más recto posible. Y que esto, ¿verdad?, va a llevar o conlleva a que cada uno se le va a repartir conforme a sus obras. ¿Sus qué? Ya sean buenas o malas, pagará. Cada uno. También habla de que cada uno tendrá o determinará la justicia o el juez o la autoridad, los derechos o obligaciones de cada uno que a cada uno le corresponda. Eso es conforme a la sociedad. Pero si vemos la justicia, hablando de Dios, vemos la justicia en la Biblia, habla de que Dios es un Dios justo, habla o significa que es íntegro y es honrado. ¿Es qué? Íntegro, habla de integridad y honradez. Quiere decir, en otras palabras, que Dios es un Dios que juzga con rectitud e integridad. Quiere decir también que Él tiene la posición correcta, o justicia habla también o significa tener la posición correcta. Entonces Dios está en la posición correcta ¿de qué? Dígalo, de juzgar. ¿De qué? Dios está en la posición correcta de juzgar, porque en Él no hay mentira. Él es verdad, porque Él es recto, Él es íntegro. Él no tiene algunas cualidades malas o algún defecto. Él es perfecto. Y Él está en la posición correcta para juzgar y para gobernar. ¿Cuántos lo creen? Quiere decir que aunque queramos ser lo más recto, dentro de nuestro corazón siempre habrá algo de maldad o de tinieblas. Incluso hay veces que podemos correr a un juzgado, a un juez, a una autoridad, y aunque trate de tener un equilibrio o hacerlo justo, siempre tendrá un poco de movimiento en la balanza. ¿Por qué? Porque el corazón humano siempre tendrá una tendencia y habrá o tinieblas o habrá, ¿verdad?, una manera de ver. Y cada uno va a juzgar a su manera de ver, de razonar y de entender cada situación. Pero cuando hablamos de Dios y su justicia, de que Dios es justo, Dios mira todo. ¿Qué mira Dios? Dios mira todo. Dios es omnisciente. Quiere decir que Él conoce a cada uno de nosotros y Él conoce las intenciones de cada corazón. La persona, la autoridad, así como yo no comprendo, ¿verdad?, lo que usted está pensando ni la intención que hace las cosas, pero Dios sí. Dios mira el corazón, Dios pesa los corazones y Dios mira las intenciones. Y conforme a ello nadie podrá escaparse y nadie podrá huir de la justicia del Señor. Por eso Salmos dice que aún Él vendrá a juzgar al mundo, Él vendrá a juzgar a las naciones, Él vendrá a juzgar a cada persona. Y para nosotros como hijos de Dios debe de ser alegría y gozo que la justicia de Dios venga. ¿Sabe por qué? Porque supone que nosotros caminamos en rectitud y en verdad, ¿sí o no? Ahora, si esto le atemoriza, le animo a que pueda entonces arrepentirse. Porque no debe de ser de temor esto para nosotros. Así como creemos que Dios es un Dios de amor y que me ama y decidió amarme, y que Él es todopoderoso para obrar y hacer milagros y sanarme y lo hace, que Él es mi Dios que me liberta, así yo tengo que creer y tenemos que creer que Él es un Dios de justicia y es mi Dios, mi Rey de justicia. Y no debe de haber temor en ninguno de nosotros. Temor y miedo debe de haber en aquellos que están usando el poder a su conveniencia, que no hacen lo recto. Aquellos que juegan en lo chueco, aquellos que buscan hacer cosas chuecas, porque injusticia significa algo torcido o torcido. Quiere decir que hay personas que hacen lo chueco, que viven, ¿verdad?, en lo chueco, que hacen y practican cosas por debajo del agua. Pero cuando estemos delante de Dios, nadie podrá excusarse. Ninguno de nosotros podrá decir: Señor, esta no fue mi intención, no lo quise hacer con este motivo, no lo quise hacer con esta ilusión, no lo quise hacer con este propósito. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones e intenciones. Nosotros podemos hablar con una autoridad y mostrarle nuestra verdad, ¿sí o no? Y decirle: así fueron los hechos.
Incluso a veces sabemos que nuestros hechos no son agradables, ¿verdad? Cuando detiene el de tránsito o cuando tú te saltaste el semáforo y dices, bueno, ¿cómo nos arreglamos? Eso es injusticia. ¿Qué es? No le escucho. ¿Qué es? Es algo torcido, es moverse por algo chueco. Y Dios no se mueve por algo chueco. Incluso cuando estemos delante de Él, dice la palabra del Señor que Él dividirá, que Él apartará unos a su derecha las ovejas y a la izquierda los cabritas o las cabras. Ninguna cabra podrá saltarse a donde están las ovejas y decir, no, Señor, yo soy de allá, te equivocaste. O mira, déjame a ver cuánto te doy para que me pases del otro lado. ¿De cuánto? ¿Cómo nos arreglamos? Así como lo hacemos de vez en cuando con las autoridades o alguien, yo no lo hago, pero o con el maestro, ¿verdad? En la universidad, en la escuela. Oiga, ya deme chance, mire, si quiere lo invito a esto, le traigo aquello. O déjeme, mire, otra vez presentar el examen, aunque que nadie sepa, pero otra vez lo voy a presentar. No, delante de Dios no lo vamos a poder hacer. Y eso nos debe de invitar y animar a caminar en rectitud, a caminar en integridad, a no caminar en algo chueco o torcido. Eso habla de injusticia, pero Dios es un Dios justo. Incluso dice Salmo 97:6. En el Salmo 97:6 dice la justicia. Dice los cielos proclaman la justicia de Dios. Toda nación verá su gloria. Todos verán la gloria del Señor, pero aún los cielos proclaman la justicia del Señor. Quiere decir que la justicia no es algo que Dios tiene como una chaqueta, como una chamarra, como una vestimenta, sino la justicia es algo que Dios es. ¿Sí me da a entender? Quiere decir que cuando Dios obra, cuando Dios venga a esta tierra, cuando Él venga, ¿verdad? Traiga su gloria y su reino sea palpable, sea visto, ¿verdad? Él vendrá con un Dios de justicia, como un Dios de justicia, pero también como un Dios de amor, como un Dios soberano, como un Dios todopoderoso. No quiere decir, ¿verdad? A veces podemos comprender que Dios es amor, entonces se pone la ropa de amor y ya ama a todos. Y deja la misericordia, la justicia, la bondad a un lado. No es así. Dios cuando juzga a alguien es porque Él sabe todo lo que hizo. Y lo juzga también en su amor. ¿En su qué? Por eso es que nosotros venimos a ser justificados, porque Él nos amó. Por eso es que el evangelio se trata de la justicia de Dios. ¿De qué se trata el evangelio? Vamos a Romanos, dice Romanos 1:17. De esto se trata el evangelio, de la justicia de Dios. Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces dice otra vez, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Sé qué? Otra versión habla, en Dios habla a todos, dice, la buena noticia acerca de Cristo se revela en el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo, de la fidelidad de uno a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Entonces, de esto se trata el evangelio. Lo que tú y yo creemos se trata de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, como es un Dios justo, Él no dejará pasar las cosas no deja pasar las cosas desapercibidas. Que Él traerá a cada uno y pagará a cada uno de nosotros conforme a lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y que Él mismo no dejará que en su reino entre corrupción, entre lo torcido, entre las tinieblas. ¿Sí está conmigo? Porque Él es un Dios recto y un Dios justo, lo cual Él quiere y nos justifica a cada uno de nosotros, y vino y por eso envió, a su Hijo Jesucristo para ser justificados cada uno de nosotros a través de Él. ¿Cómo? A través de nuestra fe en Cristo Jesús. Porque nosotros siendo malos, Él nos amó, y como Él
usted y yo no le podíamos ganar a Dios y no le podemos ganar a Dios. O sea, usted y yo no podíamos gozar y entrar al reino de Dios, porque Él es justo. ¿Sí está conmigo? Porque aquí no hay ni siquiera uno bueno. Y dice la Biblia que ninguno desea hacer el bien. Por causa del pecado, por causa de la muerte que entró desde Adán y Eva. Y como Dios es justo, entonces envió ¿a quién? A su Hijo unigénito llamado Jesús a esta tierra a tomar nuestros pecados, a llevar nuestras cargas, llevarlas a la cruz. Y ahora, a través de que usted y yo, como dice Romanos, que nosotros confesamos con con nuestro corazón y con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para perdón de mis pecados, de nuestros pecados, entonces ahora por eso es que nosotros somos justificados. ¿Qué somos? En otras palabras, venimos a ser justos para poder entrar al reino de los. Porque Dios, aunque usted sea tan bueno y yo sea tan bueno, aunque usted sea casi un arcángel de parte de Dios, aunque usted solo diga, solo me hacen falta las alas, si usted no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no puede heredar el reino de los cielos, porque Dios es justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Por eso, cuando tú y yo confesamos a Cristo Jesús, y si hay alguien aquí que no ha confesado a Cristo Jesús, hoy es tu noche. Hoy es la noche en la cual tú puedes ser justificado. Porque nosotros no somos justificados por nuestras obras. Nadie puede salvarse por sus obras. Nadie puede hacer tantas obras y ser salvo. No, solamente es a través de Cristo Jesús. Y cuando el Padre nos ve, o cuando ve una persona que ha recibido la sangre de su Hijo, que ha sido limpiada y por lo tanto es justo, ¿sabe qué hace el Padre? No te puede dejar morir y llevar a la muerte, o dejar que por causa de todo lo que tú y yo hacemos o que esa persona hizo herede la muerte o la condenación eterna o el infierno, que es verdad. Sino que ahora cuando nos ve a cada uno de nosotros, o te ve a ti, que hemos recibido esa preciosa sangre la cual nos limpia, nos santifica, entonces como Dios es justo, ¿sabe qué hace? Esto no lo puedo dejar que muera, tiene que pasar a una vida eterna. ¿Cuántos están alegres por eso? Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso debe de ser una alegría para nosotros, porque merecíamos, por la justicia de Dios, una condenación eterna, un pago de todos nuestros males y pecados. Esa es la verdad. Pero a través de Cristo Jesús ahora somos justificados y justos. Por eso quiero animarte, si tú no has recibido a Cristo Jesús, que hoy abras tu corazón y que recibas al Señor como Señor y Salvador, porque Él te ama, pero Él también no dejará pasar nuestras malas obras y malas decisiones. Él es un Dios justo que nos ama y nos entregó a su Hijo Jesús. Ahora, quiero enfocarme, esta es la introducción, y quiero enfocarme y voy a ir rápidamente al tema: el Señor pronto hará justicia. Vemos en Lucas 18, 7 al 8, vemos una enseñanza que Jesús está diciendo empieza a enfocarse acerca de la oración, que dice que es necesario perseverar, no desmayar acerca de la oración, pero pone un ejemplo que habla tanto de la oración como esperar en la justicia de Dios. Y dice esto, versículo 7, dice: si hasta Él dio un veredicto justo al final. Está hablando de un juez injusto. Escuche bien, un juez injusto. Porque este juez injusto no temía a Dios, no tenía temor de Dios, pero era un juez. Y una persona, una mujer, dice que iba y buscaba al juez a tocarle y a llamarle y a decirle: hazme justicia de mis adversarios. Había adversarios la cual esta mujer la habían oprimido, la habían hecho mal, pero esta mujer acudía a la autoridad. ¿A quién acudía? Ella acudía, ella no podía pagar por su mano ni por su fuerza, y ella hizo algo bueno, que fue ir a la autoridad. Fue a la autoridad, pero la autoridad, como no temía a Dios y hacía las cosas injustas, imagínense,
como hoy en día algunos. Ella, ¿verdad?, perseveró. Y vemos que Jesús le dice, bueno, aunque el juez que era injusto trajo justicia al final, dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia? ¿A quién? A su pueblo escogido que clama a Él día y noche. ¡Wow! Quiere decir que Dios sí escucha y Dios ve cuando a sus hijos y a su pueblo les hacen cosas injustas. Y dice, ¿acaso Dios no hará? Aquel Dios recto, aquel Dios íntegro, aquel Dios que es justo, no hará justicia a su pueblo, a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, escuche bien las palabras de Jesús. Les digo, Él pronto les hará justicia. Él pronto hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o cuando regrese, dice, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y esto es algo que debe de movernos y animarnos. Una, que el Señor pronto hará justicia, que Él ve todas las injusticias que a su pueblo se le hace, todas las injusticias que a lo mejor a cada uno de nosotros hemos vivido. Y hablando de cosas injustas, ¿verdad? Que las demás personas buscaron hacer nuestro mal sin alguna razón. Porque a veces nosotros nos hacemos la víctima, pero hay una razón la cual nosotros provocamos. ¿Sí está conmigo? Pero estoy hablando de injusticia cuando nosotros no teníamos nada que ver en esta situación, o que nosotros nos pagaron mal cuando hicimos bien. ¿Está conmigo? ¿A cuántos de nosotros, yo creo que si yo le preguntara, cada uno de nosotros alzaríamos la mano, tal vez en algún día, en algún momento de nuestra vida, nos han pagado injustamente o nos han hecho algo que es injusto? ¿Qué es qué? Injusto. Pero Dios mira todo y dice a esta mujer, y enseña con este ejemplo, dice, a esta mujer se le hizo justicia, cuanto más a ustedes que son mi pueblo, que son mis hijos. Yo les haré justicia, pero es necesario que permanezcan en la fe, porque dice, pero cuando venga, hallará fe. A veces perdemos fe en esto. A veces perdemos la fe en la justicia de Dios. A veces perdemos y decimos, ya, creo que a Dios se le olvidó. Pero a Dios no se le olvida nada. Bueno, dice que se le olvidan nuestros pecados, ¿verdad? Pero Él lo hace intencionalmente. Necesitamos creer en la justicia de Dios. Así como usted cree que Dios le sana y que Dios le puede sanar, así como usted y yo creemos que Dios está en todo lugar y que Él está con nosotros, necesitamos creer en la justicia de Dios, que Él es justo y que de nada sale de sus manos, y que aún dice que Él pronto hará justicia a su pueblo, a sus escogidos, hablando también acerca de Israel, pero también a nosotros que entramos, que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos escogidos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hija. Recuerde, justicia habla de que Dios tiene la posición correcta. Quiere decir que Dios va a juzgar en la posición correcta. Quiere decir que en Él hay imparcialidad, que Él no va a dar una balanza más de un lado a otro. Y de eso nosotros tenemos que confiar. En eso nosotros nos tenemos que gozar, de que Dios no va a dar una balanza para un lado o para otro. No porque alguno tenga más años en la iglesia, no porque alguno sea más usado que otro, no porque uno tenga más estudio, no porque uno haga más que otro, el Señor inclinará la balanza. ¿Está conmigo? No, Él es imparcial. Él está en la posición correcta. Dios está en la posición correcta de juzgar. Muchas veces nosotros no estamos en la posición correcta. ¿Por qué? Porque a veces inclinamos la balanza. Y podemos inclinar la balanza muchas veces. A veces usted y yo no conocemos todo lo que sucedió en los hechos en nuestra vida o en la persona en la cual nosotros juzgamos. Pero Dios sí. Dios está en la posición correcta. Y de eso debemos de confiar. Ahora, muchas veces nosotros queremos juzgar ciertos casos, queremos juzgar y hacer justicia
conforme a nuestro razonamiento y a nuestra lógica y nuestra posición. Pero recuerde que usted y yo no estamos en la posición correcta, solamente Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en la justicia de Dios. Ahora, cuando usted y yo creemos, porque siempre habrá momentos donde usted y yo creemos, escuche bien, que tenemos la razón. ¿Que tenemos qué? Incluso a veces nosotros queremos hacer justicia a nuestra manera, ¿sí o no? Si usted tuviera la persona aquí enfrente de usted, la que le hizo mal, la que le hizo injusticia, la que le defraudó, la que le robó, la que le llevó al baile, o aquella que habló contra usted cosas que no eran verdad, si usted la tuviera aquí, usted tal vez la quisiera ahorcar. Tal vez usted ha orado diciéndole: Señor, hazme justicia con un rayo que le caiga ahora. A lo mejor usted y yo hemos orado así. Yo he orado de esa manera. Dicho: Señor, si tú eres mi Dios de justicia, ¿verdad? Y tú haces justicia y este me hizo injusticia, Señor, que se lo lleve el tren, que se caiga y se fracture, que le pase aquello, que le pase acá. A mí me defraudó, por ejemplo, podemos decir a alguno que le defraudó, pues que le vaya el doble, que pierda todo. A veces queremos porque pensamos que tenemos la razón. No siempre nosotros tenemos la razón. No siempre usted tiene la razón. Pero debemos de confiar en quien sí tiene la razón, que es el Señor, que es Jesús. Ahora, cuando nosotros pensamos que estamos bien y que nosotros no hacemos nada malo, entonces empezamos y estamos inclinando la balanza. Y eso nos va a llevar a ver una manera no parcial y no correcta. Por eso debemos confiar y depender de la justicia del Señor. Mire, vamos a ver un ejemplo en Lucas 18:9. Dice Lucas 18:9: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. ¿Tenían mucha confianza en qué? O sea, decían: yo soy bueno, yo soy recto, yo soy justo. Dice: pero despreciaban a los demás. Ahí empezó todo mal ya. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Señor, te agradezco porque yo soy bueno, porque yo no soy injusto, porque yo pago mis impuestos, porque yo no soy pecador, porque yo hago lo malo, porque yo soy casi un arcángel de parte tuyo, ¿verdad? Porque yo oro todos los días, porque yo te agradezco, porque no soy como esos tramposos, esos malos, esos pecadores, esas personas que son así y así, porque yo nunca he hecho tal mal. Pero ¿qué creen? Que había soberbia en su corazón. Pero ¿qué creen? Juzgaba a la gente y tachaba a la gente de algo. Este fariseo, y el Señor le dice que había un hombre el cual dice: soy pecador. Él reconoció sus errores y le dijo: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado. ¿Quién regresó justificado? El pecador, no el fariseo. ¿Por qué? Porque fue justificado delante de Dios, pues él dice: pues los que se enaltecen a sí mismos serán, y los que se humillan serán. Por eso dice Santiago, la carta de Santiago, que el Señor mira de lejos a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y para nosotros dar lugar a la justicia de Dios, nosotros tenemos que aprender a humillarnos. ¿A qué? A humillarnos delante de Él y reconocer que no siempre nosotros tenemos la razón y que nosotros somos perfectos. ¿Somos qué? Este fariseo decía: Señor, te agradezco porque yo no he hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, adulterio, yo no he hecho esto, yo no he mentido, yo no he robado. Pero ¿sabe qué tenía en su corazón? Una dureza, orgullo, soberbia, altivez, tal vez envidia. Y él no reconocía esos pecados en su corazón. Por eso Jesús nos enseña y les dice: es mejor que se humillen, que reconozcan
y Dios los exaltará. Es mejor nosotros dar lugar a la justicia del Señor y no buscar nuestra propia justicia con nuestras manos. Ahora, si hay algo que tú tienes que ir a la autoridad, hazlo como lo hizo esta mujer que vimos anteriormente, que fue a la autoridad a pedir justicia. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que dejar al Señor. ¿A quién? Porque Él hará justicia por usted y por mí. Él hará justicia a sus escogidos. Por eso es necesario que usted y yo reconozcamos, ¿verdad? Y nos humillemos delante de Dios. Que no creamos que nosotros somos los mejores y los más perfectos, que yo no fallo. No, todos podemos fallar y tenemos que tener cuidado. ¿Está conmigo? Humildes. ¿Qué debo de hacer? Y con estos 4 puntos voy a ir cerrando. ¿Qué debo de hacer o qué debemos de hacer en medio de la injusticia? Alguien fue injusto, alguien me pagó mal, algo yo intenté hacer el bien, o hice el bien y recibí el mal. Alguien hizo algo en contra de mi vida y lo dejaste así. O estás pasando esto. ¿Qué debo de hacer en medio de la injusticia? Número 1, ¿está listo? Número 1, debo de cuidar de no caminar en tinieblas. ¿Qué debemos de hacer? Quiere decir no caminar en el mismo rumbo que los otros, que aquellos que hicieron la injusticia. Mire, Salmo 101 habla. Salmo 101 dice: cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Escuche bien, esto es lo que tenemos que hacer. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Porque mire, muchas veces nosotros podemos hacer cosas por debajo del agua y chuecas, hacer cosas injustas desde nuestro propio hogar. ¿Sí me escuchó? Nosotros podemos planear, buscar cómo hacer, ¿verdad?, contra alguien desde nuestro propio hogar. Por eso dice que tengamos cuidado de no caminar en los mismos caminos de aquellas personas que caminaron en injusticia o hicieron injusticia. No caminemos en tinieblas. Debemos de vivir en la integridad de nuestro propio hogar. Dice: me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Dice: detesto a los que actúan de manera deshonesta o injusta. ¿Sabe que usted y yo no tenemos que tener una relación profunda con aquellos que viven en injusticia o hacen injusticia? Cosas corruptas, cosas deshonestas. ¿Sí lo sabía? Porque cuando usted y yo tenemos esa relación, pronto caeremos nosotros en el mismo juego. Cuando usted, su patrón, lo quiere llevar y lo impulsa a hacer cosas injustas, deshonestas, cosas chuecas, y usted no pone un alto, o su compañero del trabajo o la compañera de trabajo siempre le dice: mira, nadie se va a enterar, tú solamente haces esto, tú solamente haces aquello, tú solamente no presentes aquello. Estamos practicando la injusticia, cosas deshonestas, cosas corruptas, cosas chuecas. ¿Sí me está escuchando? Por eso David decía: no tendré con aquellos en que convivir, aquellos que viven de una manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas, aquellos que hacen lo chueco, aquellos que trabajan en corrupción, aquellos que hacen lo injusto. Habla la Biblia que tienen una mente perversa. ¿Una mente qué? Una mente perversa. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo y debemos de tener la mente. Alguien que hace lo recto, lo íntegro, lo justo. Y mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción y el orgullo. Buscaré a personas fieles. Quiero animarte y aconsejarte. Busca gente fiel. Junta amistades. Busca amistades fieles al Señor, fieles a la palabra de Dios. Busca buenas amistades, que sean mis compañeros, solo los que sean irreprochables.
se les permitirá servir. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Hablando de David. Y el Salmo 106:13 dice: hay alegría para los que tratan con justicia a los demás. ¿Cuántos alegres hay aquí? Dice: hay alegría para los que hacen justicia con los. Entonces quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, siempre debe haber una alegría y un gozo, porque tú y yo practicamos la justicia. ¿Sí está conmigo? Ahora, si no practicas la justicia, tal vez tu rostro habla como algo raro. Porque todo rostro, escuche bien, en el rostro se ve cuando hay corrupción, cuando hay algo perverso. Pero dice aquí: pero los que viven en justicia y hacen la justicia vivirán en alegría. Siempre hacen lo que es correcto. Y vemos un ejemplo en Salmo 106, versículo 30 y 31, de un hombre llamado Fines. ¿Cómo se llama? Fines. ¿Quién era este hombre? Que en medio del pueblo de Israel, cuando había tanta maldad, tanta perversidad, tanta cosa injusta, con todo el pueblo de Israel, con la mayoría, ¿sabe qué hizo él? Él caminó en rectitud. Él no se dejó contaminar. Él no dejó, ¿verdad?, llevarse por la corriente de maldad, de perversidad. Él no dejó llevarse por la corrupción. Él no dijo: ay, es que todos lo hacen, entonces pues no hay nada malo, yo también lo haré. No, él puso un alto y dice que él agarró una lanza y detuvo toda esa mortandad y toda esa maldad que estaba corriendo en el pueblo de Israel. Y tú y yo tenemos que ser de esta manera, como aquellos Fines, aquellos radicales, aquellas personas que buscamos hacer lo recto y que detenemos en un mundo de injusticia, en un mundo de maldad y perversidad, en un mundo donde hay tanta corrupción. Usted y yo no participemos de ello. ¿Sí me escuchó? Pero dice el Salmo 106:30: pero Fines tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso desde entonces se le considera un hombre justo. Un hombre justo. Alguien que no se dejó llevar por la maldad, por la injusticia que los otros practicaban. ¿Qué debo de hacer en medio de la injusticia? Número 1, no caminar en las tinieblas. Número 2, confiar en la justicia de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Confiar en la justicia de Dios. Dice Eclesiastés 3:16 y 17. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés 3:16 y 17. También noté que bajo el sol, hablando en la tierra, dice: la maldad está presente aún en el juzgado. Quiere decir que esto no es nuevo. Vemos que ya estaba desde atrás, ¿verdad? Hace muchos años. En el juzgado había maldad. Dice: sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije: a su debido tiempo, ¿qué pasará? Dios juzgará ¿a quién? A todos, tanto a los malos como por cada cosa que hayan hecho. Por cada cosa, dice el autor de Eclesiastés, dice: me di cuenta que hasta en los juzgados hay injusticia y hay maldad, pero Dios, ¿qué hará? Juzgará a todos. Por eso nos invita el Señor a confiar en su justicia, a hacer lo recto y confiar en su justicia. Romanos 12:19 dice: Romanos 12:19: queridos amigos, nunca tomen venganza, sino que dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza. Hay cosas que usted y yo quisiéramos pagar a cada persona que nos hizo mal, a cada autoridad que tal vez fue injusto, a cada persona que buscaron nuestro mal sin ningún motivo o razón. Pero hoy el Señor nos está invitando y te está invitando a ti a confiar en su justicia, a confiar porque Él pagará, porque el Señor nada se le pasa.
Él no es como a veces nosotros como padres, donde, bueno, le voy a dejar pasar esto al hijo, a la hija. Bueno, pues ya ni modo. No. El Señor mira todo. El Señor sabe todo. Y delante de Él todos, sean buenos, sean malos, sean cristianos o no sean cristianos, todos serán juzgados por el Señor, porque Él es un Dios justo. Y a cada uno se le pagará conforme a sus hechos. No conforme, Señor, es que esta no fue mi intención. No, conforme a sus hechos. Por eso tú y yo debemos de confiar en esto, en la justicia del Señor. Que cada uno de nosotros no tomemos venganza, demos lugar al Señor. Ahora, no estoy diciendo que si hay algo que te hicieron y que debes de ir a la autoridad correspondiente, lo tienes que hacer. Pero hay cosas que tal vez ya no pudo hacer una autoridad. Hay cosas a lo mejor que en la iglesia alguien levantó contra ti como mentiras, como un falso testimonio. ¿Sabe que a Jesús le levantaron falsos testigos? ¿Sí recuerdan? ¿Sabe que a Jesús le compraron, lo vendió un hombre llamado Judas con las autoridades? ¿Sabe que Jesús fue traicionado por su propio discípulo? Lo abandonaron. ¿Sabe todo eso? Pero aún así Jesús fue a la cruz. Y aún así Jesús hizo algo sorprendente, que nos amó, pero que también Él dejó lugar a la venganza de su padre. Vemos un ejemplo en Jacob. Jacob, la mayoría de nosotros vemos y reconocemos a Jacob como aquel hombre que era un tranza, que se robó la primogenitura, la bendición, que se robó, ¿verdad?, los beneficios de ser primogénito a su hermano Esaú. ¿Cómo se llamaba su hermano? La mayoría podemos entender a Jacob y reconocemos a Jacob como aquel tranza, aquel, ¿verdad?, que se pasó de lanza con su hermano, aquel que se aprovechó. Pero cuando vemos la historia y vemos la palabra del Señor y la verdad, vemos que realmente Jacob no era eso. Él fue tachado de eso. Y él se cansó y él luchó con el Señor para que el Señor lo bendijera. Porque él se había cansado, porque lo habían tachado, porque lo perseguía a su hermano y se lo quería echar, se lo quería ejecutar, porque su hermano lo culpó de algo que él no hizo. ¿Sí está conmigo? Lo culpó de algo. Le dijo: tú me robaste, tú te aprovechaste. Pero Dios miró todo y dice que Dios le hizo justicia. Vaya conmigo en el Salmos 99:4. Salmo 99:4 en la Reina Valera dice: y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Qué le hizo el Señor? Le hizo justicia. ¿A quién? ¿A quién le hizo justicia? A Jacob. Escuche bien. Su hermano Saúl se encargó de tachar y de señalar a Jacob. Y Jacob no peleó, ni pagó, ni fue y se vengó de su hermano. Escuche bien. ¿Qué hizo? Él confió en la justicia de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que Él lo hizo justicia, porque Dios miró todo lo que sucedió. Porque ciertamente, ¿sabe? Jacob no se robó la bendición de Esaú. Esaú se la vendió. ¿Eso es algo injusto? ¿Fue algo justo, sí o no? Porque Jacob se la compró. Dijo: véndemela por este plato de comida, por este plato de lentejas. Y Esaú se lo dio. ¿Sí está conmigo? Dios le hizo justicia. Amada iglesia, yo quiero animarte el día de hoy, en esta noche, que así como Jacob, a lo mejor tú has sido marcado, a lo mejor te han levantado falsos como a Jesús, a lo mejor te han hecho cosas injustas, a lo mejor tú hiciste algo bueno y te pagaron con mal, a lo mejor
te sucedió como Jacob, te tacharon, levantaron falsos contra ti. Hoy quiero animarte y decirte que así como Jacob, Dios le hizo justicia, Dios le cambió su nombre. Hoy el Señor a ti también te dice y te habla, así como a mí: yo haré justicia por ti, yo te levantaré. Aunque otros buscaron tu mal, aunque otros te tacharon y levantaron falsos testimonios, hoy el Señor, que lo mira todo, Él te hará justicia. ¿Cuántos lo creen? Confía en la justicia del Señor. Tarde o temprano, Dios hará justicia de nuestros adversarios, de los que hablaron y buscaron nuestro mal, que buscaron dañarnos, que buscaron afectarte, que buscaron tu mal, romper tu matrimonio, que buscaron el mal. Dios mira todo. Dios sabe todo. Él hará justicia. Y número 3, ¿qué tenemos que hacer en medio de una injusticia? Número 1, no caminar en las mismas tinieblas. Número 2, confiar en la justicia de Dios. Y número 3, echar fuera el enojo de nuestro corazón. ¿Qué debemos de hacer? Sí, ¿sabe por qué? Porque cuando sufrimos injusticia, una de las cosas que viene a nuestro corazón y a nuestra vida y que podemos guardar es el enojo. Nos molestó tanto, nos enojó tanto, que por eso queremos hacer justicia con nuestras propias manos. ¿Está conmigo? Por eso tenemos que desechar el enojo de nuestro corazón. Dice el Salmo 37:6: ya no sigas enojado. ¿Ya no sigas qué? Deja a un lado tu ira. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Para dar lugar a la justicia del Señor, yo tengo que dejar mi enojo. Tengo que dejar la ira que guardé cuando me sucedió esto, cuando alguien me hizo esto. Porque ciertamente eso es lo primero que viene a nuestro corazón: el enojo, la ira, el dolor. ¿Sí está conmigo? Por eso dice: deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Los humildes, ¿los quién? Poseerán la tierra y vivirán en paz y en prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón, caerán en sus propios males, en otras palabras, y se les quebrarán los arcos. Por eso dice: es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. ¿A quién cuida el Señor? Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. Por eso dice David en el Salmo 37: abandona, deja, saca tu enojo, saca tu frustración, saca tu dolor, porque el Señor mira todo lo que los perversos hicieron. Y no nos conviene guardar el enojo, no nos conviene guardar el dolor, no nos conviene, porque eso trae una esclavitud. Porque eso nos va a llevar y nos va a querer impulsar cada vez que nos acordemos o cada vez que veamos a esa persona, querer darle unos cuantos, quererle decir: Señor, te lo llevas o yo te lo mando, pero haz algo. Pero cuando tú y yo sacamos el enojo y la ira de nuestro corazón y sacamos el dolor, es una decisión. ¿Está conmigo? Pero que el Espíritu Santo quiere ayudarte y que nos va a ayudar. Decir: Señor, ya no quiero más rencor, ya no quiero más enojo contra esto, ya no quiero. Lo saco. Ahora,
¿Cómo va a suceder esto? A través del perdón, que es el punto número 4. ¿A través de qué? Sí, tenemos que perdonar. Dile al que tienes a un lado, tienes que perdonar. Para dejar lugar a la justicia del Señor, porque Él pronto hará justicia, tenemos que sacar el enojo a través del punto número 4, que es el perdón. Mateo 6:14 dice, Jesús enseñando en la oración a sus discípulos, dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, si ustedes lo perdonan, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes también. Quiero invitarte, amada iglesia, que confíes en la justicia de Dios. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer, que es sacar este dolor por la injusticia, que es sacar esa frustración, ese rencor, eso que nos marcó de nuestro corazón a través del perdón. Quiere decir que tenemos que perdonar a la persona. Y Dios entonces hará lo demás. A veces, ¿verdad?, decimos: ay, que se lo lleve, que ya no. Ese no es el propósito, porque el propósito de Dios es que todos se arrepientan. ¿Sé qué? Y qué mejor ver que aquellos que fueron injustos contigo, que amen al Señor, que caminen en arrepentimiento, que se arrepientan. Qué mejor que eso. Por eso es importante sacar el enojo, porque si tú y yo juzgamos con el enojo, nosotros vamos a querer que se lo chupe el diablo, que se lo lleve el chanclas. Por eso es necesario sacar el enojo nosotros a través del perdón y confiar en la justicia del Señor. Póngase de pie, por favor. Dios decidirá, porque Él está en la posición correcta. Dios decidirá qué hacer a cada uno, porque Él mira todo y Él conoce todo. Dios decidirá qué hacer en su soberanía y su propósito. Dios decidirá hacer conforme a su justicia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser libres de todo ese enojo, frustración, dolor. Porque ¿qué ganamos con caminar adoloridos? ¿Qué ganamos con buscar nuestra propia justicia? Dale lugar a la justicia del Señor. ¿Cuántos lo quieren hacer? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y mientras cantamos, quiero invitarte, porque esta es una decisión propia, que si tú has sufrido injusticia, que si tú tienes en algún momento de tu vida sufriste alguna injusticia, que hoy saques ese dolor a través del perdón. Dile con tus propias palabras: si tú haz de cuenta que tienes a la persona ahí enfrente de ti, y dile: yo te perdono, yo te perdono. Tal vez fue varias personas, tal vez fue alguien que te defraudó, tal vez fue alguien que levantó falsos contra ti. Hoy dile: yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Espíritu Santo, gracias porque tú estás aquí y tú estás trayendo libertad. Ayúdanos a cada uno de nosotros a dar el perdón, porque esto es algo que nos va a hacer libre, y en esto dejaremos lugar a tu justicia, Señor. Vamos, dile ahí: yo te perdono, y di el nombre. Yo te perdono Padre, yo te perdono mamá, yo te perdono hermano, yo te perdono jefe de tal, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Oh Señor, tú traes libertad.
Oh, el Espíritu de Dios está aquí. Y cuando Él está aquí, Él está trayendo libertad, libertad a tu corazón. Deja que ese dolor, deja que esos momentos tan fuertes y dolorosos que has tenido tú solo, donde tú corriste a tu cuarto llorando y diciendo: Señor, pero esto es injusto. Ahí el Señor te miró y Él te está pidiendo que perdones, porque Él te está haciendo libre. Libre, Él quiere hacerte libre. Libre, y que dejes lugar a su justicia. Oh Señor, hoy perdonamos a aquellos que buscaron nuestro mal, aquellos que en algún momento levantaron falsos contra nuestro nombre, aquellos, Señor, que buscaron nuestro mal en algún momento, aquellos que aún nosotros, buscando hacer el bien, nos pagaron haciendo el mal, aquellos, Señor, que levantaron falsos, mentiras, traicionaron. Padre, hoy los perdonamos, así como tú un día nos perdonaste, hoy los perdonamos a cada uno, y hoy recibimos también libertad. En el nombre de Jesús hay libertad en tu corazón. Hoy las cadenas de ese dolor, las cadenas de ese rencor, de la ira que te estaba atando, que te tenía en su control, hoy se rompen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí, recibe libertad. El Espíritu Santo, a través de tu confesión y tu perdón, te está haciendo libre. Libre, 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 libre de toda esa ansiedad, de toda esa frustración, ese dolor que tenías ahí profundo como una herida. Oh Señor, tú estás sanando. Oh,